Hola Vengadores, bienvenido a la venganza de los electroalces pop. Ya nos estamos preparando para Avengers Endgame y como pieza clave de esta historia, por fin pudimos ver en los cines la película de Capitana Marvel, una cinta que previo a su estreno estuvo llena de polémicas y altas expectativas. Marvel nos presenta aquí a la superheroína que presume ser la más fuerte de todo su MCU, a la próxima líder de los Vengadores y a la persona que se podría enfrentar y destruir a Thanos. Así que en este video te traemos nuestra reseña con un análisis y nuestras primeras impresiones de la nueva película de superhéroes Capitana Marvel. Y recuerda suscribirte al canal dándole clic al botón rojo para que no te pierdas nada de nuestro contenido Vengador. Pero también debo advertirte que este video puede contener spoilers de la película de Capitana Marvel y algunos datos que podrían ser spoilers de Avengers Endgame. Así que si aún no has visto la cinta y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. En esta película nos muestra la historia de Carol Danvers, interpretada por Brie Larson, quien descubre su pasado sobre quién es, al igual que aprende a dominar sus únicos poderes mientras se encuentra en medio de una guerra intergaláctica entre dos razas alienígenas, los Kree y los Skrulls. Previo a su estreno se formó mucha polémica en torno a esta cinta, básicamente con declaraciones de la gente involucrada en este proyecto que trataron de vendernos a este personaje como el más poderoso hasta el momento conocido del MCU, donde veríamos una película más inclusiva, cosa que en realidad solo lograron poner en apuros a esta película y que en definitiva la afectará de manera no muy positiva. Después de todo eso, Capitana Marvel es estrenada en una posición poco envidiable, un momento complicado, donde los fanáticos estamos ya desesperados por ver el desenlace de la historia de los Avengers, y el estudio de Marvel lo que hace aquí es que nos quiere presentar un personaje totalmente nuevo en el mundo cinematográfico, exponiendo su origen e historia y al mismo tiempo vincularla con la línea temporal del MCU, creando con ello una precuela para algunos personajes previamente establecidos e incluso configurando elementos que serán de vital importancia para el desenlace de la próxima película de los Avengers. Pero la cinta Capitana Marvel está a la altura en ciertas circunstancias. Cuenta con algunas fuertes actuaciones tratando de tomarse en serio su historia, equilibrando aquí humor y acción. En el inicio de la película tenemos a Vers, un agente de Star Force de la raza alienígena Kree. Vers no es un personaje de los cómics originales de Capitana Marvel, pero sí nos resultan familiares los nombres de sus compañeros del Star Force: Minerva, Cora del Perseguidor, Bron Char, Atlas y su líder John Rogue. Además, claro, de un importante guiño que tiene otro Kree hacia el final de la cinta, Ronan el Acusador, mucho antes de su derrota ante los Guardianes de la Galaxia, algo que es digno de mencionar. Así que aquí Vers tiene poderosas habilidades de Kree, superfuerza, resistencia física y la capacidad de disparar ráfagas de energía desde la punta de sus dedos, pero no puede recordar cómo obtuvo esos poderes o cómo era su vida antes de que los Kree la encontraran y la llevaran a su mundo natal de Hala, lo cual, claro, complica las cosas a medida que la cinta avanza. Aquí se trata de contar una historia de un personaje que no es tan popular en el mundo de los cómics y algo desconocido para muchos de los espectadores en el cine, y su manera de hacerlo se vuelve un tanto desordenada. Se utiliza el elemento de que su protagonista, como el espectador, no conocen su pasado, pero su forma de revelarnos esto es con algo de audio y pequeños flashbacks que en algunos casos se pudo profundizar más, que no terminan por explicar de todo al personaje, y por el contrario en algunos casos estaban algo de más. Cuando la vemos en Hala desde el inicio, se nos muestra a Carol, o propiamente Vers en un principio, ya que su nombre cambia a través de que descubre su historia como un personaje con mucha determinación, grandes poderes pero poca profundidad. En esta primera etapa de la cinta resulta difícil crear empatía con este personaje, y ese es hasta cierto punto el problema, aunque por momentos la relación de maestro y aprendiz de John Rogue con Vers se vuelve interesante como el personaje que busca desarrollar el potencial escondido en ella. Pero no es hasta la aparición de Samuel L. Jackson interpretando a un joven Nick Fury aún con sus dos ojos que vemos un cambio para bien en la dinámica de esta película. Es en sí una de las fortalezas de esta cinta. Gracias a la aparición de este personaje, comenzamos a tener algo de empatía con el personaje de Larson. Definitivamente, al llegar a la Tierra, es cuando la película comienza a atraer más nuestra atención y desenvolvernos con su pasado olvidado. Además de la dinámica de los personajes, la aparición de Nick Fury es otro de los mejores puntos a favor de esta película, particularmente por la calidad de los efectos especiales para lograr el rejuvenecimiento de Samuel L. Jackson para así interpretar a un joven Nick Fury. De
verdad, hay momentos en la película donde caemos en la ilusión de los efectos y olvidamos por completo que solo es un engaño visual de la pantalla, algo que también se nota con el agente Coulson. Y claro, los guiños a eventos que sucederán en el futuro en la línea temporal resultan bastante entretenidos, como la creación de la iniciativa de los Avengers, que siempre fue una idea de Nick Fury para juntar a un grupo de personas increíbles con poderes o habilidades especiales. Esto para combatir las batallas que los terrícolas no podían luchar. En las películas previas jamás se explicó este dato, solo fueron nombrados los Avengers y fin de la historia. La respuesta se nos presenta aquí. Durante la película se explica cómo comenzó este proyecto y el porqué de su nombre. Casi justo al final de la película, ya que Fury regresa a su oficina en S.H.I.E.L.D., donde se convierte en su director y es inspirado por una fotografía antigua de Carol Danvers a punto de pilotear un avión donde se observa la palabra Avenger, ya que ese nombre de Vengadora era la que ella usaba como un piloto de la Fuerza Aérea. Esto daría como origen la iniciativa de los Vengadores. También en esta película por fin descubrimos cómo es que el temido Nick Fury perdió su ojo y cómo surgieron todos los rumores posteriores a ello. Algunos han considerado esta explicación, que tiene todo que ver con el gato Gus, como decepcionante. Otros la han tomado con gracia, alegando que no importaba cómo nació el nombre, sino el legado en el que se transformó. Y desde cierto punto esto tiene razón, creemos que es cómica y buena, ya que Nick Fury usa el elemento de su ojo junto con su característico apellido para incrementar su leyenda y forjarse un verdadero nombre dentro de la agencia secreta. Por otro lado, sabemos que la nostalgia vende, y eso ya nos lo había demostrado el director James Gunn en Guardianes de la Galaxia con la selección de ese increíble soundtrack y un Star-Lord con Walkman. Así que esta película toma fuertemente estos elementos y la década de los 90, querida por muchos y odiada por otros tanto, pero esos gags hacia tecnologías obsoletas como los beeper, los modem de teléfono que hacían eternas las esperas en internet, las bandas de rock como Nirvana o el icónico Blockbuster, le agregan ese sello de nostalgia que hace que te lleve por un momento de la historia del filme aderezado con un buen soundtrack. Pero ¿qué pasa con los Skrulls? Pues son otros de los villanos más desaprovechados por Marvel. Los Skrulls son una raza de alienígenas que cambian de forma, que se encuentran en guerra, que han participado en muchas grandes historias en los cómics, y debido a sus poderes tenían bastante posibilidades de participar más en el MCU. Gracias a su poder de cambiar de forma, sirven para volver bastante emocionante un par de escenas, al no poder estar seguro de si la anciana que está a tu lado en el metro o si tu compañero es realmente la persona que parece ser, lo que vuelve estas escenas bastante inesperadas. Pero si han leído los cómics sabrán que esta raza alienígena no se puede clasificar con una simple etiqueta de buenos o malos. Son bastante polarizados, sus razones y sus métodos de actuar son polémicos, pero son una raza muy inteligente y a la vez que se les han puesto en situaciones que tienen que actuar de cierta manera, se les ha catalogado como villanos. En esta película no logramos ver eso, lo simplifica y hasta cierto punto los hace ver bobos. Nos sacan claro un par de carcajadas, pero sería difícil volver a ver a esta raza de alienígenas participar en el MCU más adelante. Tendría que cambiarlos a un tono un poco más serio para que puedan funcionar en historias como Secret Invasion. A nosotros nos gustaría mucho que se utilizaran estos elementos de los poderes de metamorfosis de los Skrulls en próximas historias. Creemos que el elemento de una invasión secreta de los Skrulls, como antes pasó con Hydra en S.H.I.E.L.D., pudo haber sido mucho mejor explorado. Sin embargo, esta cinta sí nos deja una gran herencia, y que podría confirmar una teoría sobre si algún miembro de los Avengers podría ser un Skrulls durante todo este tiempo. Esto sin duda podría darles giros interesantes a Avengers Endgame, porque ahora conocemos que había Skrulls desde hace tiempo en la Tierra sin que la gente lo supiera. Así que si incluso un Avenger fuera un Skrull, podría ser en un dado momento la forma de salida de un personaje que todos conocemos, aunque habrá que esperar aún. Curiosamente, la película brilla más cuando utiliza elementos que han funcionado para Marvel Studios en el pasado. Sin embargo, existen algunos elementos de falta de continuidad como precuela de la mayoría de las películas del MCU, como pasa con el caso del tercer acto, que es un tanto ambiguo, porque parece seguir presente incluso hasta la historia de Avengers, y el detalle de que solo Nick Fury conocía dónde estaba. A esto es a lo
lo que nos referimos con ambigüedad, aunque esperemos que muchos de estos detalles se nos expliquen más adelante, sobre todo en Endgame. Parece ser pues que lo que están haciendo es plantar un personaje con Carol Danvers que tendrá una mayor importancia en esa futura cinta. En definitiva, fue un momento difícil para esta cinta por cómo nos encontramos hoy en día con una saturación de las películas de superhéroes o de la increíble calidad de muchas otras películas de Marvel. O lo es simplemente porque esta cinta no parece encontrar su propio estilo. No es mala, pero cada vez nos hemos vuelto más exigentes con este género. Vemos de hecho muchas semejanzas con películas previas. Gus, el gato que le roba la escena a Carol, puede compararse con Groot de los primeros Guardianes de la Galaxia. Las peleas aéreas se asemejan a Iron Man en la primera película de los Vengadores. En otras cintas del MCU puedes darte cuenta que cada una de ellas tiene un cierto estilo. Cada director logró capturar cierta esencia diferente que lograba darle cierta personalidad a su cinta y a su superhéroe. Pero con Capitana Marvel no sucede eso. No se observa un estilo visual propio. Además, los actores detrás de cámara tienen muchas escenas tan oscuras que cuestan trabajo distinguir qué es exactamente lo que está sucediendo. Por otro lado, como lo mencionamos, para esta película decidieron realizar ciertos cambios del origen e historia de este personaje. En los cómics tenemos largas historias y reinvenciones. A veces la decisión de sus guionistas de modificarla ayuda a entender mejor a los personajes. En el caso de Capitana Marvel, Carol Danvers es una piloto profesional creada por Roy Thomas y Gene Colan para la segunda aventura de Capitán Marvel. Danvers obtiene sus poderes después de sufrir la explosión de un aparato Kree. Marvel, el anterior Capitán Marvel, le salva la vida con mezcla de ADN incluida, en ese momento en el que ella queda gravemente herida. Esto, claro, está totalmente ausente en la cinta. Posteriormente, la biografía de Danvers fue cambiada poco a poco para incluir elementos Kree, incluyendo en la reciente miniserie The Life of Captain Marvel de Margaret Stoll y Carlos Pacheco, el hecho de que la madre de Danvers sea en realidad Kree y que la explosión que dio origen a sus poderes lo que hizo fue despertar sus genes. El título en sí surgió con la ambición de llamar la atención al público feminista tratando temas como la igualdad de salario y propiciaba alguno que otro debate sobre hasta qué punto el personaje lo era. A lo largo de los años, las aventuras de Miss Marvel han contado con multitud de giros, cambios de poderes y de nombres. No hace mucho, Carol Danvers recuperó el nombre de Miss Marvel, pero Kelly Sue DeConnick decidió reivindicar el rango de capitana para una nueva etapa del cómic. Con la vacante del nombre disponible, se decidió crear una sucesora del manto de Miss Marvel, ahora pues con un nuevo personaje que fue creado para que utilizara esa identidad, Kamala Khan. Pero en la película vemos cómo decidieron cambiar el género del Capitán Marvel original por una alienígena Kree, probablemente para evitar confusiones en la historia del previo del usuario del título de Capitán Marvel. De hecho, nos engañaron totalmente en los trailers, a los que pensábamos en un inicio que Jude Law estaría interpretando al Capitán Marvel. Otro cambio bastante evidente es la inteligencia suprema, que en los cómics no es más que una cabeza verde gigante, cambio que ayudó con la historia, porque en la película la inteligencia suprema se manifiesta de manera diferente para cada quien. Y las escenas post-créditos definitivamente nos ayudan a entender cómo esta película es una pieza fundamental para la gran macroestructura de Marvel. Nos da bastante pistas de cómo se puede desarrollar en Endgame, pero eso te lo contaremos en nuestro siguiente video a detalle, Vengador. Pero si también te interesa conocer las 7 teorías sobre Avengers Endgame que te volarán la cabeza sobre lo que podríamos ver en su trama, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras que seguro te pueden gustar. Por mi parte, yo los veo mañana y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.